Esta mañana sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en este día y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Rey de Reyes y a nuestro Señor de Señores. A mí me gustaría invitar en esta mañana que usted pueda levantar sus manos en este día y poder entrar con la convicción de que llegó a la casa de Dios, de que usted está en la casa del Padre, y en la casa del Padre hay plenitud de gozo, hay salvación, hay perdón, hay misericordia. Así que en esta mañana levante sus manos y solo bendiga el nombre de Dios. Señor, te bendecimos en esta mañana, te glorificamos, Padre amado. Te damos gracias por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, Señor Jesús. Señor, a ti venimos en esta mañana con un corazón sincero, deseoso, Señor Jesús, de que tú puedas sentarte en nuestra casa, que es nuestro templo, en nuestro corazón, y deleitarte en esta mañana con las alabanzas, con las alabanzas, con las alabanzas y con un corazón agradecido. Señor, en esta mañana te damos gloria, Señor. Te bendecimos, Señor, y reconocemos que estamos aquí con el simple objetivo de poderte alabar. No venimos, Señor, a pedirte, no venimos a llorar, no venimos a quejarnos. Venimos simplemente como hijos a postrarnos a los pies de Cristo, a darte honor y gloria. Gracias, Señor Jesús. En el libro de Josué, en el capítulo 1, nos dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho antes a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, o de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, diga conmigo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y dígaselo para usted mismo. Y Dios me promete una vez más que como estuvo con Moisés, estará conmigo. No me dejará ni me desamparará. Por eso, en esta mañana, yo me declaro que me voy a esforzar y seré valiente, porque tú, Señor, repartirás a este pueblo por heredad la tierra cual juraste a mis padres, y que la darías a ellos. Solamente me recuerdo en esta mañana, dígalo conmigo, solamente me recuerdo en esta mañana que me esforzaré y seré muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que en ella meditaré de día y de noche, para guardarla y hacer conforme con todo lo que está escrito. Porque entonces Jehová el Señor hará prosperar mi camino, y todo me saldrá bien, y todo me saldrá bien.
Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Abundante gracia, favor y misericordia de parte de el gran Yo Soy para cada uno de ustedes y su familia. Amén. Amén. Es una cita que nosotros tenemos todos los domingos, ¿verdad? Amén. Para adorar al Señor y recibir de su pan de vida. Amén. Todos los domingos. Digo, todos los días, ¿verdad? Pero hoy es un día especial. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, es un grato honor estar aquí en este tiempo para el Señor, compartiendo su palabra, su evangelio y siguiendo los temas que estamos
que estamos compartiendo, hoy, después de haber recibido la enseñanza del amor de Cristo, ustedes me aman. ¿Quién me ama a mí? Amén. Todos me aman. Amén. Seguro. Amén. Lo están oyendo, allá el Señor está oyendo. Y después de haber compartido mi condición, cómo era mi condición y la condición de cada uno de nosotros antes, ¿verdad?, de haber recibido a Cristo, hoy viene un tema, o voy a compartir un tema muy importante. No significa que los otros dos no sean importantes, pero hablar de Cristo no es fácil. Hablar de quién es Cristo no es fácil. Hablar de la obra de Cristo, tratar de la obra de Cristo, tampoco es fácil. Es necesario que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que estamos oyendo. Amén. Pero también es necesario que quien está hablando, ya el Espíritu Santo haya trabajado en él, para que todo lo que él hable, el Señor hable a través de esa vasija, sea fiel a su palabra, a lo que él es. Amén. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando vamos a evangelizar, yo no puedo evangelizar de lo que no sé o de lo que no conozco. Amén. Amén. Yo tengo que haber tenido esa experiencia del Cristo vivo en mí. ¿De acuerdo, mis hermanos? Amén. Entonces, por eso es importante tratar estos temas, ¿verdad? Conocer el contenido del Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Entonces, hoy vamos a ver la obra de Cristo. Y en la obra de Cristo, ¿cuántos conocen la obra de Cristo? Levánteme la mano los que conocen la obra de Cristo. Toda la obra de Cristo. ¿Ustedes ven? Es importante eso. En la obra de Cristo hay dos partes. Una parte que me habla de quién es Él, qué es Él, ¿verdad? Y otra parte de su obra en sí a favor de los que el Padre le ha enviado o entregado. Son dos cosas completamente diferentes, integradas en una sola, la obra de Cristo. Y lo vamos a desglosar, ¿verdad? Esta obra de Cristo quizás no, tiene 2 o 3 partes. Yo voy a tratar de hacerla en 2 partes, ¿verdad? Lo que el Espíritu me ponga, pero si son 3, pues se van 3. Porque es un tema bastante interesante, de mucha revelación y mucho contenido. Y es importante que nosotros lo conozcamos. Amén. Amén. Cuando Jesús estaba enseñando a los discípulos, no solamente enseñó a los discípulos de su evangelio, sino enseñó también de él mismo y enseñó del Padre. ¿Sí? Enseñó del Padre. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué se hizo de esa manera, verdad? O él lo hizo de esa manera. Y esas buenas nuevas tenían ese contenido. Y yo quiero que me acompañen ahora al libro de Juan, capítulo 1, a la epístola de Juan, capítulo 1. Nos vamos a concentrar en esos 11 o 12 versículos como tema central, porque ahí está descrito lo que el Señor quiere compartir con cada uno de nosotros. Y me incluyo, ¿verdad? Porque cada vez que uno lee la palabra es que viva y eficaz. Amén. Entonces dice así el versículo 1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, por medio de él, y el mundo no le conoció. Entonces, uno de los versos principales, ¿verdad? También dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Amén. Este verso, estos versos lo hemos leído muchísimas veces, pero siempre el Señor tiene algo que revelar, ¿verdad? Y en estos versos que están aquí, nos responden la siguiente pregunta. Todos esos versos nos responden la siguiente pregunta: ¿quién es Jesús o Cristo? ¿Qué es Jesús? ¿Por qué debo recibirlo, creer y conocerlo? ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. ¿Es verdad? ¿Pero por qué? Amén. Amén. ¿Qué representa para mí? ¿Y qué represento yo para Él? ¿Les he hecho esa pregunta? ¿Qué represento yo para Él? ¿Y qué representa Él para mí? ¿Quién soy yo en Él? ¿Y quién es Él en mí? ¿Qué hizo Él por y para mí? ¿Y qué importancia y significado tiene su obra en mí y para mí? Son preguntas tremendas, ¿verdad? Importantes, bien profundas, que hay que inquirirlas. ¿A quién? Al mismo Cristo, al mismo Dios, y pedirle al Señor su respuesta, porque eso significa la revelación de Cristo en mí y para otros. De esa manera, cuando yo tengo esa revelación, entonces yo entiendo, voy comenzando a entender el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el mandato del Evangelio de Cristo? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué el Señor me mandó a predicar de su Evangelio? ¿Por qué yo tengo que enseñar a otros o discipular a otros de su Evangelio o de su palabra? Amén. Ese es el quid, ¿verdad? Esas son las preguntas. Esa es la finalidad de conocer el Evangelio de Cristo y entenderlo. Porque muchos de nosotros no entendíamos, y todavía hay mucha gente cristiana en el pueblo de Dios que no entiende completamente el Evangelio. ¿Cuál es la razón de ser del Cristo vivo en mí o en cada uno de nosotros? ¿Y para qué? ¿Verdad? Y teníamos entendido de que el Evangelio que nosotros predicábamos era un verso bíblico, un testimonio de que el Señor me sanó, o el Señor me libró de la muerte, o cualquier cosa por el estilo. Sí, eso forma parte del Evangelio, pero la verdad es más allá, es más profunda. ¿Por qué el Señor, en su obra, que está incluida su muerte, por qué el Señor murió por mí? Todo el mundo dice para la salvación. No. Hay más allá de eso que un simple decir para ser salvo. Hay más allá.
Amén. Entonces, es importante eso. Entonces, la obra de Cristo, con esas tres o cuatro primeras preguntas, las vamos a ver, están contenidas en la respuesta en estos 11 versos, ¿verdad? Y las últimas tres la respuesta está contenida en las columnas que sostienen la obra de Cristo. ¿Y cuáles son esas columnas? La justificación, la expiación, la propiciación, la sustitución, la redención, la resurrección y la reconciliación. Entonces, yo tengo que conocer cada una de esas partes de la obra o de la columna de la obra de Cristo para poder entender cuál fue la función, el propósito, el objetivo de eso que Él hizo por mí y para mí. Amén. Y esas 7 columnas, ¿verdad?, me llevan como consecuencia, si yo entiendo esas 7 columnas, entonces ya yo entiendo por qué Cristo tiene que ser mi Señor. Ya yo entiendo por qué yo tengo que recibir a Cristo primero como mi Señor. Y luego que yo lo recibo y lo entiendo como mi Señor, entonces, como consecuencia de eso, yo soy salvo. Porque el verso dice así, la palabra dice así. Amén. Amén. Creer en Cristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Verdad? ¿O ustedes creen que ustedes pueden ser salvos sin aceptar a Cristo como su Señor? ¿Verdad que no? Primero yo tengo que recibirlo como mi Señor, para luego entonces, como consecuencia de esa fe en Él, entonces yo soy salvo. Es una consecuencia, es un resultado de mi fe, es la justicia de mi fe dada por Dios. Como resultado me da la salvación, ¿verdad? Y también entonces el Señor en su amor y su misericordia, entonces entramos a otra consecuencia, que es el proceso de la santificación, ¿verdad? Y después entonces también tengo como consecuencia la vida eterna. Yo no puedo tener la vida eterna si no he recibido al Señor primero, ¿verdad? Y no puedo tener vida eterna si primero no soy salvo. ¿Me están entendiendo, mi hermano? Ay. Y siempre hemos escuchado y hemos hablado y nos han hablado de la salvación como punto suficiente de la obra de Cristo. No. Antes de la salvación yo tengo que entenderlo como mi Señor. ¿Qué significa que Él sea mi Señor? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y toda esa obra ha sido dada por Él en la gracia del Padre hacia nosotros. Entonces, comencemos, ¿verdad? Amén. ¿Cuál es el origen de Cristo? ¿Y qué es Jesús? Para ir respondiendo esa pregunta, ¿verdad? Y ya la acabamos de leer en Primera de Juan. Y yo voy a leer otra vez en la Reina Valera, del 1 al 5, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Y el Verbo era Dios. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa es en la Reina Valera 60. Pero en la nueva versión dice: en el principio la palabra ya existía. Entonces, cuando yo comparo las dos traducciones, entiendo que el verbo era la palabra, ¿verdad? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y todo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Sí o no? Amén. El que es la palabra existía en el principio con Dios.
Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue hecho sin Él. La palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Amén. Entonces estamos entendiendo aquí quién es Jesús. Jesús era la palabra, era el verbo. Estoy hablando de era porque estoy interpretando textualmente el verso bíblico, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que Jesús era, es y será. Amén. Pero estamos en el tiempo de ese entonces, para que no haya confusión. ¿De acuerdo? Entonces, el verbo era Cristo y existía antes de la creación. Esto nos deja bien claro que el verbo no fue creado, que Jesús no fue creado, que Cristo no fue creado. Amén. Entonces, cuando la palabra dice que en el principio hay que entender que hay dos significados. Uno infinito, donde no hay tiempo ni espacio, ¿verdad? Y dice entonces que Dios y el verbo existían. Ese es el infinito. No nació de algo, no salió de algo, ya existía. Amén. Y el otro significado es el finito. ¿Cómo así? Claro, porque el verbo se hizo hombre e inmediatamente al hacerse hombre como nosotros se hizo finito. ¿Por qué? Porque ya tenía que morir, aunque luego resucitó. Entonces hay dos significados que tenemos que entender en lo que se dice en el principio. Amén. Él es inmutable como la eternidad y revela su deidad. El verbo era, es y será 100% Dios y fue 100% hombre. Amén. 100% Dios y 100% hombre. Aunque se desarrolló todo en tiempos diferentes, ¿verdad? Luego sigue diciendo, y el verbo era Dios. Aquí se afirma enfáticamente que Cristo es Dios, como lo dijimos ahorita, ¿verdad? De manera que todo lo que se pueda decir de Dios es exactamente lo que podemos decir de Cristo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Juan, en su libro, quiere dejar claro que Dios es mucho más que el verbo. Oiga bien, que Dios es mucho más que el verbo porque salió de Dios. Amén. Y yo le voy a decir ahora por qué, ¿verdad? Quiere decir esto, ¿verdad? Que se muestran o se interpretan dos personas, pero que realmente son una, ¿verdad? ¿Para qué? Sencillamente, el hecho de que se diga que uno está con el otro, la preposición con significa que ya hay dos caracteres o dos personas con, ¿sí? Con el otro, y eso crea la diferencia. Pero hay una perfecta unicidad que caracteriza esa relación entre ellos. ¿Sí? Pareciera que hubiese una contradicción entre los dos puntos. ¿Sí? Y cuando decimos que son iguales y diferentes a la vez, pero realmente debemos entender que son iguales en cuanto a su sustancia, en cuanto a su esencia, en cuanto a su eternidad. Son exactamente iguales, pero diferentes en sus funciones dentro del propósito eterno para el entendimiento y obediencia del hombre. Porque usted se pregunta, ¿por qué Dios no hizo todo? ¿Cierto? Pero había un propósito en el Padre, que no lo vieran a Él, sino que vieran al Hijo.
Y es el Hijo el que tiene el poder y la autoridad para juzgar y hacer justicia. ¿Verdad? Y toda la creación, dice la palabra, fue hecha por Él, en Él y para Él. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, mis amados, aquí nosotros estamos entendiendo quién es Cristo, quién es Jesús. ¿Sí? Es el mismo Dios. Yo quiero que me acompañen ahora al libro de Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. ¿Lo tienen? Dice así: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Toda la plenitud de la deidad. ¿Quién es la deidad? Dios. Reside corporalmente en Él. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Sí? Ahí está ratificando que Cristo es Dios y Dios es Cristo. Amén. En ese verso bíblico. Y cuando llegó el tiempo de encarnarse, cuando ya se cumplió el tiempo del propósito del Señor en Cristo, que dejara de ser Cristo para venir y revelarse como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el enviado en favor de su pueblo, entonces Él tomó forma de hombre en cuerpo y naturaleza auténtica. O sea, como dije ahorita, Él era 100% hombre. ¿Sí? 100% hombre. Y dice Filipenses 2, 6, 8, ¿verdad? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que dice en la palabra, ¿verdad? Entonces, no estimó a ser igual a Dios. ¿Qué significa eso? Al declarar igual a Dios, define la igualdad de su esencia en tamaño, cantidad, carácter y esencia. Pero aún sabiéndolo, prescindió y se vació a sí mismo. O sea, se despojó. Despojarse significa vaciarse. Y eso viene de la palabra hebrea, kenosis, que significa se volvió hombre, encarnar. ¿Verdad? Para convertirse en hombre y hacer la perfecta voluntad del Padre. ¿De qué prescindió el Señor? ¿De qué se despojó el Señor? Se despojó de la gloria celestial. Anote, ¿verdad? De la gloria celestial, de la autoridad independiente, de los atributos divinos, de las riquezas eternas y de una relación favorable con el Padre. ¿Cómo así? Claro, porque tuvo que sentir la ira plena de Dios hacia el pecado humano mientras estuvo en la cruz. Porque todo nuestro pecado, toda la iniquidad del hombre fue entregada, depositada en Él. Él recibió, ¿verdad?, el decreto, el juicio de Dios para los hombres. Lo recibió Jesús hombre. Amén. Y como la palabra dice que para que haya remisión de pecado es necesario que haya derramamiento de sangre. Entonces por eso fue que murió Él. Si no, no hubiera habido perdón de pecado. Amén. Entonces, mis amados hermanos, teniendo en cuenta estos conceptos bíblicos de lo que es Cristo, de quién es Cristo, y entendiendo que es Dios quien se reveló a sí mismo, ¿verdad? Quien se humilló a sí mismo por amor a través del Hijo. ¿Por qué entonces nosotros somos de dura cerviz?
¿Por qué dejamos las cosas del Señor para otro momento, para otro tiempo, para un después? Si es Dios el que te está hablando, es Dios el que quiere morar en ti, es Dios el que dio su vida por ti. Te estoy diciendo que fue Dios el que dio su vida por ti, porque Dios es Cristo y Cristo es Dios. Tú lo acabas de entender así. Amén. Ya están entendiendo por qué Dios y Cristo, porque hay una función para que nosotros pudiésemos entender que la obra de Dios a través de Cristo es en favor de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué yo no predico el Evangelio? ¿Por qué me cuesta trabajo predicar el Evangelio, llevar el Evangelio a mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo sacar el tiempo si el Señor lo sacó? El Señor se despojó, se apartó de su gloria para venir a nosotros y rescatarnos. Amén. ¿Me están entendiendo por qué tengo que recibir la revelación del Cristo vivo en mí? Amén. ¿Y en ustedes? Cuando nosotros tenemos esa revelación, cuando nosotros tenemos ese entendimiento, no en mi mente, no en mi memoria, no en mi conocimiento, sino en mi corazón, en mi vida, en mi ser, entonces, cuando el Señor habla, obedezco. Cuando el Señor me envía, voy. Cuando el Señor me habla, aprendo y entiendo. Cuando el Señor me aparta, entonces me aparto. Sí. El testimonio de Él en cada uno de nosotros no es de balde. Y entonces, ¿por qué el Señor se revela a nosotros? Porque es la única forma de entender. Y Él utiliza cualquier tipo de mecanismo, cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de problemática para hacernos entender que Él es Él el que quiere algo de ti y estar dentro de ti para que Él viva en ti. Gloria a Dios. Y tú te manifiestes, y Él se manifieste, a través de ti. Gloria a Dios. Ahí ese es el verdadero testimonio. No que el Señor me sanó a mí. No, ese no es el verdadero testimonio. El verdadero testimonio es que el Cristo vivo que está aquí me sanó, pero también te puede sanar a ti. Amén. Y por eso es el testimonio. Es como si fuera un retrato, es como si fuera un video de su obra en mí a favor de otros, para que el otro entienda y vea. Y no ve por su propio recurso y su propio conocimiento, sino que el Señor le abre el entendimiento. Amén. Entonces, el versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, todas. La creación, los árboles, los peces, los mares. Y yo. También. Y usted. También. Amén. Porque el Señor se hubiera quedado tranquilo, ¿verdad? Con los árboles, los peces, los mares, los animales y todas esas cosas, y ya, tranquilo. Pero ese no era el propósito. Y hubiera tenido menos problemas. ¿Verdad? Es así. Pero había otra cosa en la mente y en el corazón de Dios. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Así que mis hermanos, vamos entendiendo ya, ¿verdad? Y entonces Juan nos dice, todas las cosas fueron hechas en Él. Todas las cosas, todas, le deben la existencia a Dios. ¡Wow! ¿Sí o no?
Así es. Cuando mi hermana recibe un favor de mi hermano, cualquiera que sea, en el corazón de mi hermano hay algo que se pega a él, ¿verdad? Y entonces usted se siente como comprometida, se siente como agradecida de lo que él hizo por usted en favor suyo, de alguna cosa, ¿sí o no? ¿No creen ustedes que nosotros debemos tener ese mismo sentir hacia Dios? ¿Eh? Si nosotros que somos carnales, carnales no, que somos naturales, ¿verdad? Porque ya no somos carnales. Usted ve que a veces se le pega a uno lo que no debe. Como somos naturales, tenemos ese sentimiento. Imagínense usted con Dios, ¿verdad? Entonces, mis amados, ¿qué trato de decir? ¿Qué estoy entendiendo? Que en el Verbo, en Cristo Jesús, hay vida, porque ya Él te la dio. Él te la dio. Y por causa del pecado original, vamos a seguir llamándolo así, entonces fuiste destituido de la gloria de Dios, ¿verdad? Y fuimos sentenciados a muerte, porque ya al ser destituido de la gloria de Dios, este cuerpo físico tenía que morir, ¿verdad? Pero Él, en su gracia y su misericordia, por medio de Cristo, te extendió, te resucitó a vida eterna. O sea, te sigue dando vida. Te sigue dando vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es la naturaleza del verbo? Entonces, si yo voy entendiendo esto, estoy hablando entonces de la naturaleza del verbo, ¿verdad? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Sí? Ya no desde el punto de vista de Dios, sino de Él mismo en sí mismo, ¿verdad? De Él mismo en sí mismo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Cristo? Cristo, dije ahorita, es vida, pero no vida como la que nosotros vivimos, no, es vida perfecta, vida sublime, ¿sí? Es espíritu, no lo vemos, pero lo sentimos y se manifiesta a través de nosotros. Es infinito, ya lo dijimos. Es eterno, ya lo dijimos. Es invariable en su ser, ya lo dijimos. Es sabiduría, es poder, es santidad, es justicia, es bondad y es verdad. Es perfecto, es personal. Ay, 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 ay. Hablamos de que Cristo está, mi hermana, en cada uno de ustedes, ¿verdad? En cada uno de nosotros, Cristo está. Pero Él es personal, solamente trabaja contigo como tú eres, quien eres y por lo que tú eres. Amén. ¿Cómo te llamas tú? Giovanni. Giovanni. Cristo trabaja Giovanni como Giovanni. No trabaja como Joel. Sí es. Aunque hay algunas funciones y propósitos integrales, corporativos, como la iglesia, pero tú eres la iglesia, entonces Él trabaja a nivel personal. Amén. Como trabaja Cristo con ella, trabaja diferente con ella, trabaja diferente con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pero es el mismo Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces, si mi hermana es medio quejillosa, muy difícil, ¿verdad? Entonces mi hermana aquí es suavecita, ¿verdad? Mansa, amable. Y la junta, ¿para qué? Para que la vista de mi hermana sea molada con la suavidad de mi hermana. Y así sucesivamente. Amén. ¿Entiendes? Pero y entonces, ¿por qué no lo hace directamente con él? Directamente con ella. Porque el Señor le plació utilizar a la otra hermana como canal de bendición para establecer la unidad de su cuerpo y de su iglesia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces yo no me puedo poner bravo porque el pastor me diga algo, porque mi hermana me corrija.
Cada uno de nosotros tenemos la libertad en el espíritu de decir lo que tenemos en el corazón en favor o en corrección de otro hermano. Amén. Aunque el otro hermano sea nuevo o entendido, dije la vez pasada que el entendido es el que tiene que tomar la decisión de acercarse al no entendido para establecer el perdón, la sanidad y la armonía. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces, mis amados, Cristo trabaja independientemente y a nivel corporativo, como iglesia. Él es vida, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Como le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Verdad? Juan 17:2. Ese espíritu es perfecto, es personal, y voy a seguir con lo personal. Dice en la palabra, en la Biblia, en el Evangelio, hay 7 metáforas. 7 metáforas de quién es Cristo, quién es Jesús. Sí, yo se las voy a mencionar. Pero como este mismo estudio ustedes lo van a tener, ¿verdad? Y ya algunos lo tienen. Entonces ustedes, yo les voy a recomendar de que estudien bien esta metáfora. La primera de ellas es: yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo. La segunda metáfora es: ¿qué significa que yo soy el pan de vida? El que descendió del cielo. Fíjate que ahí él está hablando de los judíos. ¿Por qué le habló del pan de vida y el que descendió del cielo? ¿Verdad? Porque los judíos entendían que cuando ellos estaban en el desierto, en el camino, el maná era Dios el que le estaba dando alimento. ¿Cierto? Entonces él se compara y dice: mira, el maná que mi padre le dio a ustedes cuando estaban en el desierto, ¿verdad? Ese soy yo. Ese soy yo. ¿Cómo? Sí, ese soy yo. Amén. Amén. Entonces, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas, el buen pastor. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo, dice la palabra. ¿Sí o no? Sí. Entonces, no se puede uno ir por las paredes o saltando puertas ni nada por el estilo. Tiene que entrar a través de Cristo. Ok. Yo soy la resurrección y la vida. Lo demostró. Lo estaba declarando en ese entonces, ¿verdad? A los discípulos, al pueblo de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Pero muchos no creían en la resurrección. Y llegó el tiempo en que tuvo que demostrar que él había resucitado, cuando entonces se reunió con los apóstoles y le mostró, ¿verdad? Y al incrédulo, ¿verdad? Al incrédulo le dijo: ven, toma, mira aquí, pon la mano aquí, pon el dedo aquí. Amén. Amén. Porque a veces nosotros somos igualitos que el amigo de él. Sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Son 7 metáforas y están ahí, ¿verdad? Ore y pida para que el Señor le revele estas 7 metáforas. Debo estudiarla, debo entenderla para poder enseñarla. Porque ahí estoy enseñando de quién es Cristo, cuál es el propósito de él. Amén. Amén. En cada uno de nosotros. Él es único, ya lo dije, ¿verdad? Ahorita. Él es único. Amén. Entonces, esta parte que acabamos de hacer, que acabamos de ministrar, es ¿quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? O sea, las 3 primeras preguntas. Ahora viene la respuesta de las 3 últimas preguntas. La obra de Cristo en favor de nosotros. Y la primera columna dije que era la justificación. ¿Sí? Y hemos leído, ¿verdad? Hemos leído esa palabra justificar. Viene del verbo dikaio, que significa justificar. Dikais, justo.
Dikaiosune, que significa justicia. Entonces, dikaio significa declarar a uno justo. Dikaio, declarar a uno justo. Ser justo ante Dios. No hacer justo. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Entonces, la raíz de la justificación es la declaración de Dios el juez. Dios sigue siendo el juez. Justo para que la persona que cree en Cristo, cualquiera que sea su condición, cualquier condición de pecadora que sea, cualquiera que sea, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque a veces algunas personas dicen, no, lo que pasa es que yo he pecado tanto y yo he hecho tanta barbaridad que no soy merecedor de Cristo, no soy merecedor de Dios. Y se autocondenan o se autojuzgan, ¿verdad? Y no es verdad. Porque la justificación no es por obra de nosotros, no es por buena pinta de nosotros. Cuando digo buena pinta, es decir elegante, bonito, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver ahí. Es por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios. O sea, Dios nos ve justo. La justificación es el veredicto sin culpa del juez justo, ¿verdad? Y esta pertenece al día escatológico del juicio, pero que ha tenido lugar en la historia del evento de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Todos sabemos que va a haber un juicio final, ¿verdad? Entonces, podemos pensar de que, o muchos inclusive cristianos piensan de que nosotros vamos a ser juzgados el día del juicio final. ¿Sí? Pero resulta de que ya Dios hizo un juicio por medio de Cristo cuando Él vino, murió y resucitó. Y cuando yo, por medio de la fe, declaré a Cristo como mi Señor, inmediatamente ahí hubo un juicio. Gloria a Dios. ¿Ustedes no sabían eso? Wow. Inmediatamente. Por eso, si yo declaré a Cristo, si yo creí en Cristo, entonces quiere decir que si yo lo declaré genuinamente, o sea, con una fe verdadera, entonces esa justicia, esa justificación entró en mí. Gloria a Dios. Ya Dios me veía como justo a través de Cristo, pero yo necesitaba ese poder de la fe para recibir a Cristo y entonces apoderarme de esa justicia. Amén. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Levánteme la mano el que esté seguro que es salvo. Amén. ¿Entendieron la salvación, verdad? Amén. 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 Entonces, yo soy salvo, estoy vivo y yo sé que soy salvo. ¿Por qué? Por mi fe en Cristo. Amén. Porque el Cristo vivo está aquí, Gloria a Dios. está en cada uno de ustedes. Amén. Ahora tengo que cuidar esa salvación, ¿verdad? Así es. Él no te la quita y está ahí esa justificación para todo aquel que quiera recibirla por medio de la fe en Él. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esa justificación? ¿Por qué ese juicio? Porque el Señor quiere que tú vuelvas a Él, pertenezcas a Él, seas de Él. Porque ya antes de Él estabas condenado ya a muerte. Por medio o como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Amén. Así es. Entonces, ¿qué significa dikaios? Justificar, perdón de la culpa y el castigo del pecado y la imputación de la justicia de Cristo. Eso es lo que significa dikaios. ¿Sí? A favor de quien ha creído. ¿Sí?
para que sea aceptado por Dios. Si no confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, jamás podemos tener esa justificación y jamás podemos ser aceptados por Dios. No como mucha gente cree. Es a través de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es el camino, mi hermano. Entonces yo tengo que hacer claro eso en la persona a quien yo estoy evangelizando. Mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes entender lo que tú quieras, tú puedes profesar lo que tú quieras. Pero la palabra dice, y Dios no miente, que es a través de Cristo que tú puedes ser salvo y llegar al trono de la gracia. Amén. No hay otro camino. ¿Sí? Entonces Dios declara justo al pecador solo por los méritos de Cristo, no por los méritos míos, de ningún hombre, sino por los méritos de Cristo. ¿Verdad? Dios imputó el pecado del hombre a Cristo en el sacrificio de la cruz. ¿Sí? ¿Qué dice Primera de Pedro 2:24? Acompáñenme un momentito. Primera de Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Morimos al pecado, a la esclavitud del pecado, morimos juntamente con Cristo. Amén. La obediencia perfecta de Cristo a la ley es imputada a los creyentes. ¿Y qué hacían los judíos? Los judíos se esforzaban en practicar la ley y cumplirla al pie, porque si no la cumplían, entonces no eran de Dios, no iban a ser salvos. ¿Sí? Pero ahora esa ley que Dios dio fue reemplazada por la ley del Espíritu por medio de Cristo. Amén. Entonces es el Espíritu el que nos ministra y nos ayuda a estar en obediencia delante del Padre. Amén. Es el Espíritu. El pecador recibe este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe en Cristo. La justificación es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al hombre pecador arrepentido que cree. Amén. Entonces, dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Amén. Los justos delante de Dios no son los que oyen la ley, sino los que cumplen la ley del Espíritu. Son aquellos que van a ser justificados. Son aquellos que van a ser, que son justificados. ¿Sí? Quienes han creído genuinamente se esfuerzan en obedecer la ley del Espíritu. De otra manera, su fe en la obra de Cristo es falsa. Y voy a ser un poquito directo y firme aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos la justificación por gracia. Entonces ya yo no necesito, yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera, tengo la libertad para hacer eso, porque ya yo creí en Cristo, soy salvo y ya soy justificado. Y eso es falso. Sí, eso es falso. Porque el Señor siempre va a estar en contra del pecado. No va a estar en contra del pecador, sino en contra del pecado. Ahora, si el pecador insiste en el pecado, entonces ya ahí tiene problema con el Señor y puede perder la salvación. Deja de ser justificado. Amén. Deja de ser justificado. Pero la misericordia y la gracia del Señor es tal que todavía
tiene la oportunidad de arrepentirse. ¿Verdad? De arrepentirse. Antes de que el Señor, como dice Romanos 1, ¿verdad? Como tú me ignoraste, así yo te ignoraré. ¿Han leído Romanos 1, 18, verdad? En adelante. Eso es lo que dice la palabra. Se enfrascaron en sus delitos y pecados, iniquidades, ¿verdad? Y ignoraron la gloria de Dios y le daban gloria a otra cosa y no al Señor. Amén. Entonces, el mismo Señor dice ahí, como tú me ignoraste, entonces, cuando tú clames a mí, yo no voy a oír. Estoy parafraseando, ¿verdad? Estoy interpretando. Yo no voy a oír. No te voy a reconocer. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender de que aunque yo haya sido perdonado y justificado, ¿verdad? Y muerto al pecado, ya no soy pecador o no soy el que practica el pecado. Puedo fallar, ¿verdad? Puedo fallar. Entonces, en la ley del Espíritu me lleva a reconocer que fallé y voy a los pies de Cristo y pido perdón. Y soy nuevamente restituido. No restituido, pues soy solamente nuevamente sanado, liberado de eso. ¿Ok? Y ese es el proceso de la santificación. Cada vez que nosotros tenemos un hábito que no está de acuerdo a la palabra, que el Espíritu me lo muestra, ¿verdad? Me lo señala, entonces yo debo ser obediente en entregarlo, renunciar a eso y pedir perdón. Amén. Entonces, mis amados, la epístola de los Romanos, que habla de la justificación, Pablo declara que todos los seres humanos son pecadores. Pablo lo dice, pero él está hablando desde antes de que él recibiera a Cristo. Todos los hombres son pecadores, ¿verdad? No afirma que sus pecados exceden la justicia. Más bien trata de que todos los seres humanos pueden pecar y serán culpables delante de Dios porque han pecado, ¿sí? Y no por la cantidad o por la cantidad de pecados, sino por la misma naturaleza de pecado que tenían antes, o sea, la naturaleza pecaminosa. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados antes de recibir a Cristo. Luego que vinimos a Cristo, toda esa naturaleza pecaminosa murió, desapareció. ¿Sí? Entonces la justificación no es la obediencia a la ley, ni siquiera a la ley del Espíritu. Porque mucha gente dice, no, ya yo fui justificado, porque yo obedezco la ley del Espíritu. Yo soy obediente, yo no he pecado, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, yo no he aquello. Pero eso no es, eso no fue, por eso no te justificaron, te justificaron fue por la muerte de Cristo. Okay. Para que el hombre no se vanaglorie. ¿Sí? Fue justificado, somos justificados por la muerte de Cristo. ¿Qué hay de los pecadores posteriores a la justificación? Pues ya se lo dije, ¿verdad? Esto quiere decir que aunque pertenece al fin de la vida, su vigencia y acción retrospectivamente fue activada por medio de Cristo. O sea, todo lo que nosotros hicimos anteriormente fue borrado. Y desde que nosotros pecamos, desde el pecado de Adán y Eva, fuimos traídos a la vida de Cristo y perdonados, limpiados completamente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchos de nosotros, en algún momento, todavía traemos recuerdos. Ay, cuando yo era y hacía esto y hacía esto. No va. Usted tiene que borrar eso. ¿Qué pasa si yo sigo recordando? El enemigo que está ahí al lado. Ah, míralo ahí. Lo cogí. Lo tengo ahí cortico ya. Vamos a recordárselo otra vez.
y te crea situaciones, te trae el recuerdo y te convence. Y caes. No, ya yo lo que hice, lo que no hice o dejé de hacer, eso quedó borrado. Y el Señor lo tiró al fondo del mar. Ni se acuerda de eso. Entonces, ¿por qué yo tengo que acordarme de eso? ¿Yo no? Porque yo, mire, desde que yo recibí ese entendimiento, yo le digo, Señor, comienza a borrarme, que yo no me acuerde nada de eso. Que yo no me acuerdo, ni para testimonio. Ya no lo necesito, yo necesito más bien declarar el testimonio tuyo en mí. Pero el testimonio de lo que yo era, no, ya eso se fue. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo eso. Porque ya somos justos delante de Dios y por medio de Cristo Jesús. Y eso lo que hace, el recordar todas esas cosas que nosotros éramos antes y hacíamos antes, lo que hace es que te desenfoca. Te pone a mirar para otro lado, te desenfoca automáticamente. Tarde o temprano te ves en el ayer, hoy. Y haciendo en el ayer, hoy. Amén. Bórrelo, mi hermano. Bórrelo. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Tiene una nueva naturaleza. La naturaleza divina de Cristo. Amén. Amén. Entonces, esa es la justificación. Yo tengo que entenderla de esa manera. ¿Cuántos hemos entendido? Amén. ¿Vieron el enfoque ahora, verdad? El enfoque directo, preciso. Cristo es quien me justifica, me justificó. Y yo la tomé, de su plenitud tomamos, leímos ahorita, de su plenitud tomamos. Amén. Amén. Entonces, ya usted la tomó, no la suelte, eso es suyo. Gloria a Dios. Nadie se la puede arrebatar, nada, ni nadie se la puede arrebatar. Amén. Eso es suyo. Con convicción, con poder, con entendimiento. Entonces yo no me puedo sentir menos que tú, ni tú menos que yo, ni nadie menos que otro. ¿Verdad? Delante de Dios somos iguales. Amén. Y tenemos la misma autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Cristo. Ahí te quedaron callados, Ten cuidado con eso. La autoridad de Cristo. Amén. Amén. Y tengo otra autoridad. ¿Cuál es la otra autoridad? La palabra. Escrito está. Porque el enemigo va a seguir. Eso no significa que yo sea justificado y que yo tenga Cristo, que no voy a ser atacado por el enemigo. Él va a seguir trabajando a ver si yo me resbalo o no me resbalo. ¿O no atacó a Jesús? Así es. Atacó a Jesús 3 veces y con hambre. Usted sabe, de 40 días nada más no es fácil, ¿verdad? O sea que esto te quiere decir, no es por el hambre, es en la debilidad que el enemigo nos ataca y nos mueve, nos zarandea y te saca. Es en la debilidad. Amén. No es por el hambre, porque mucha gente cree que sí, hay una relación, pero no esa es la razón. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esta es la primera parte de la obra de Cristo, la justificación. Y vimos quién era Cristo, qué es Cristo y qué hizo Él por mí y para mí. ¿Verdad? Amén. 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 El segundo tema es la segunda columna, es la expiación. La expiación la conocemos como la muerte de Cristo. ¿Sí? Como la muerte de Cristo. Ese tema lo vamos a seguir tratando en la próxima sesión, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo. Pero para la gloria del Señor, el Señor siempre tiene varias mesas preparadas y varias invitaciones a la mesa, ¿cierto? Varias invitaciones a la mesa. ¿Cuánto degustaron de esta mesa? Amén. ¿Verdad que sí? Gracias, Señor. ¿Ah? Gloria a Dios. Vamos a ponerlo de pie.
Miren, mis hermanos, nosotros tenemos que ir viendo al Cristo en nosotros mismos. Sí. Él es quien añade a la iglesia, pero nos usa a nosotros para atraer a aquellos que Él quiere añadir a la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ser entendida en eso y de corazón dispuesto, de corazón disponible. Una cosa es ser disponible y otra cosa es ser dispuesto. ¿Cierto? Porque a veces somos disponibles, pero no dispuestos. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor te llama, cuando el Señor te envía, o cuando el Señor te habla, hay que obedecer enseguida. Por lo que Él es en nosotros. Gloria a Dios. Por quien Él es en nosotros. No por lo que Él va a hacer por nosotros, porque se lo estamos pidiendo, sino por quien es Él en nosotros. Gloria a Dios. ¿Verdad? Que muchas veces nos movemos es por lo que Él va a hacer en nosotros. Pero realmente tenemos que movernos es por quien Él es. Sí. Por quien Él es. Así que, mis hermanos, es importante que cada uno de nosotros, en nuestra agenda de oración, estemos intercediendo los unos por los otros. Que el Cristo vivo se revele en cada uno de nosotros y en otros. El Señor te puede mostrar a ti quién de mis hermanos necesita tu apoyo. El Señor te puede mostrar a ti la problemática de otro. Y tienes que ser sensible a cuando Él te envía, cuando Él te llama. Amén. Podemos orar y decir, vamos a orar para que mi hermana sea sanada. Y todos oramos por mi hermana. ¿Cierto? Pero cuando estamos haciendo eso, en esa dirección, estamos diciéndole al Señor, sánala tú, que ya nosotros no podemos, sino sánala tú. Amén. Y es verdad que Él es el que la sana. ¿Cierto? Sí. Pero si el Señor te muestra a ti, dale para que compre la medicina y sea sanada, ¿qué tú haces? Amén. Entonces tienes que dejarte mover. Tienes que dejarte usar. Señor, úsame. Usa mis manos, usa mis pies, usa mi corazón, usa mi boca, usa mis oídos, usa mis ojos. Muéstrame. Muéstrame, Señor. Muéstrame. Úsame. Manifiesta tu gloria, tu misericordia en mí, en favor de otros. Amén. Ese es el Cristo vivo que está en ustedes, pero nosotros lo tenemos aguantado, lo tenemos maniatado y necesitamos que Él esté libre y Él es el que nos da la libertad. Amén. El Señor quiere hacer algo en esta casa. Así es, Señor. Tiene que hacer algo en esta casa. Amén. Va a hacer algo en esta casa. Amén. Está haciendo algo en esta casa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor. Pero tenemos que estar atentos, estar vivos, Amén. vigilantes. Amén. Así es. Mire, una frase rayada, ¿verdad? Ya está desgastada, se ve así como medio temblorosa. ¿Cierto? Ustedes no están aquí por casualidad, siempre decimos eso. Por eso digo que están tan desgastadas que ya no tiene fuerza. ¿Cierto? Pero es verdad.
El Señor no nos trajo aquí por estar sentado. Así es. No, porque el que está sentado explota. ¿Usted sabía eso? El que está sentado explota. Así es. Entonces nosotros necesitamos estar moviendo, dinámicos, activos. No hacer activismo, sino activos para Él y en Él. Amén. Aleluya. Activos. Recibimos, así es. Sí, Señor. Amén. Y no es que santo. Y no es que dentro de la iglesia o de la casa haya preferencia, ¿verdad? Porque a veces los puestos se nos suben a la cabeza y entonces, no, eso no me corresponde a mí, sino a otro. Así es. No, mire, los músicos, ¿verdad? Tienen que predicar el evangelio, Amén. tienen que aprender a predicar el evangelio, Amén. tienen que aprender el contenido del evangelio. Amén. Así es. Ellos no están aquí nada más para tocar instrumentos y cantar. No, también tienen. Es más, la prioridad número 1 es esa, predicar el evangelio. O sea que si yo soy líder, o soy copastor, o soy no sé qué cosa dentro de la iglesia, eso de la evangelización la haga otro. No, porque quien debe evangelizar no es el muchachito que llegó, el jovencito que llegó, no. Yo tengo que enseñarle al jovencito para que él llegue a predicar el evangelio. Pero nos corresponde a los maduros, a los entendidos en la palabra, a los que conocen del Señor, predicar el evangelio. Amén. Aleluya. Porque van a enseñar un contenido correcto, conforme al Señor le ha revelado y ha tratado con ellos. Amén. Así que mis amados hermanos, despojémonos de todo como hizo el Señor y seamos humildes los unos con los otros Gloria a Dios. e ir a donde el Señor nos está llevando Amén. a predicar el evangelio, a conquistar los sectores en cada uno de los barrios o lugares donde el Señor los tiene establecidos. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Hay que romper con una cantidad de paradigmas Así es. y argumentos. Acuérdense, nada de eso sirve. Solamente Cristo Jesús es el justificado y quien justifica delante del Padre para que seamos aceptos delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Aleluya. Sí, Señor. Cristo, fíjese, la condenación que teníamos era pero tan grande, tan grande. Estábamos tan perdidos que Dios tuvo que hacerse hombre. Fíjese. Ahí usted se da cuenta de qué tan perdidos estábamos nosotros. Que Dios tuvo que hacerse hombre. Y luego, como hombre, entonces Él pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Cargar en Él lo que nosotros no había forma de que hiciéramos. Entonces Dios tiene que ser 100% hombre para como hombre cargar nuestras culpas. Pero no se podía quedar siendo solamente hombre. Tenía que ser 100% Dios para también poder salvarnos. O sea, la obra de Dios es maravillosa. Es maravillosa. Y por eso nosotros tenemos que adorarlo. Con ese entendimiento, nosotros vamos a predicar con gozo. Porque vamos a entender lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios se hiciera hombre. ¿Por qué? Porque no había forma de que nosotros fuéramos salvos. Tan mal estábamos, sí, muy mal.
No había ningún ser humano que pudiera hacer algo para salvarnos. Tuvo Él que hacerse un humano para salvarnos. Por eso le adoramos. Que esta mañana, este tiempo, sirva para entender esa obra de Cristo y poder llevarla a otros que no la entienden todavía, que no la entienden y que de hecho están tratando y dicen que creen en Dios y están tratando de justificarse a sí mismos a través de obras que ellos están haciendo, pero no es posible. Ellos tienen que saber que la única obra posible es la de Cristo para ser justificados. Es la única obra. Así que esta palabra que hemos recibido, guardémoslas en el corazón y alabemos su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Adore a Cristo. La gloria es por siempre. Sí, Señor. La gloria a Cristo. Por siempre a Él es digno, vivo está, vivo está. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre.
siempre salvado es, por siempre destino vivo está. Padre, gracias. Gracias, Señor, que en ti tenemos justificación, redención, expiación, salvación. Señor, por tu muerte nosotros tenemos vida. Y te adoramos porque hemos entendido que tuviste que hacerte hombre. Tan mal estábamos que tuviste que hacerte hombre. Y era la única forma de poder salvarnos, Señor. Porque no había un hombre perfecto que pudiera cargar nuestra culpa. Tuviste que ser hombre perfecto, cordero sin mancha, sin pecado, para cargar nuestro pecado. En el antiguo pacto se ponía las manos sobre un cordero para echar la culpa sobre ese animal. Señor, cual animal tú moriste y nuestra culpa cayó sobre ti para que seamos justificados. Siendo pecadores, el Padre nos recibe como si fuéramos justos. Siendo imperfectos, el Padre nos recibe como si fuéramos perfectos. No por nosotros, porque si fuera por nosotros no sería posible, sino porque Cristo ya está aquí adentro. Y Él es perfecto, y Él es puro, Él es santo. Y por eso, por la perfección de Cristo, nosotros somos perfectos. Por la santidad de Cristo, nosotros somos santos. Por la pureza de Cristo, somos puros. Por la verdad de Cristo, vivimos en verdad. Por la justificación, somos justos ante el Padre. Gracias, Señor, gracias, gracias. Allá hay un mundo afuera que no entiende eso y no lo sabe. Y se van a perder si no lo saben, Señor. Por eso estamos aquí listos para ir allá afuera y decirle: tú necesitas a Jesús para poder ser salvo. Lo necesitas. Ayúdanos y guíanos a llevar a todas partes este evangelio del reino, este evangelio de vida, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo harán? Amén. Así sea en el nombre de Jesucristo. Sean enriquecidos en el nombre del Dios Todopoderoso. Amén.